Muy buenas tardes. Espero que todos estén bien. Me da mucho gusto saludarlos. Y siguiendo con el desarrollo de nuestro temario de la asignatura de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, vamos a ver hoy el tema de ergonomía. ¿Sí? Antes de empezar en materia, quisiera dar una síntesis sobre los conceptos que hemos estado viendo en esta asignatura. ¿Sí? Y recordábamos que pues, el origen de todos los peligros y riesgos laborales pues, está en la actividad laboral. La actividad laboral pues, es la fuente generadora de peligros. Que estos peligros se incrementan de acuerdo a la naturaleza de las sustancias, a las materias primas que manejemos, el tipo de maquinaria que utilicemos y los procesos que se ejecuten en la maquinaria. Todo esto, pues, entonces, incrementa los peligros laborales. También tenemos que analizar la naturaleza de todas las sustancias y materias primas, las reacciones, los resultados del desarrollo de los procesos. Que también los peligros se incrementan en la actividad laboral por el grado de exposición. Ya sabemos que la exposición pues, es el contacto que tienen los trabajadores con los agentes contaminantes, ¿sí? Y que esta exposición, pues, se puede originar incidentes y accidentes. También los peligros se incrementan por el tipo de agente contaminantes, así. No es lo mismo exponerte a aceites ácidos, entonces, y también las consecuencias que puede tener. O sea, la peligrosidad también, el incremento de los peligros también se puede originar por las condiciones inseguras. Hemos visto que las condiciones inseguras son generadas cuando la empresa no establece pues, buenas normas o condiciones de seguridad. ¿Sí? Y los actos inseguros, que es cuando los trabajadores no respetan los reglamentos ya establecidos. Entonces, todos estos estudios, la seguridad e higiene, pues se ayuda de las ciencias básicas de la seguridad e higiene. Las entendimos con las ciencias básicas, la seguridad industrial, la higiene industrial y la ergonomía. ¿Qué es necesario realizar un análisis para diagnóstico de las actividades y procesos? Existen diferentes etapas para ese análisis. Y la primera etapa pues, es la identificación, que es verificar las condiciones del entorno, eso la maquinaria, equipo y materiales. Que para esta identificación podemos hacerlo a través de ciertos métodos ya desarrollados. Existen métodos cuantitativos, métodos cualitativos y métodos ergonómicos. Esta identificación puede realizarse por gente especializada, ¿no? O por la Comisión de Seguridad e Higiene establecida por la empresa. Después de la identificación viene una evaluación, que es a través del apoyo y diferentes ciencias y procedimientos. Hemos visto que existen las ciencias auxiliares como la física, química, la epidemiología, la toxicología. A través de ciertas herramientas o estudios podemos evaluar la peligrosidad de ciertos agentes contaminantes, peligrosidad hacia el entorno laboral y hacia el exterior. Después sigue el manejo y control, que es el establecer medidas basadas en el desarrollo de condiciones y elementos para la prevención. Para el manejo y control, pues, hemos platicado de quiénes son los responsables de la seguridad. Pues, los responsables son la empresa, el gobierno y los trabajadores. El gobierno pues, apoya con el establecimiento de leyes, normas, políticas y procedimientos, ¿sí? Y la empresa a través del establecimiento de estas leyes y normas, pero por medio de sistemas, capacitación, concientización, establecer las medidas preventivas. Y esto pues se complementa con la concientización y capacitación hacia los trabajadores. Entonces, todo lo que hemos hablado que lo que se pretende en la seguridad de higiene es establecer medidas preventivas, pero donde todos los elementos que están involucrados participen, o sea, en una forma
continua. ¿Sí? Entonces es un resumen más o menos general de lo que hemos visto en esta materia. Vamos ahora a ver lo que es la ergonomía, que es el tema de hoy. Pues la Organización Internacional del Trabajo pues, ha desarrollado un concepto, ¿saben? Y que, bueno, antes que es la ergonomía, que es el estudio del trabajo en relación con el entorno. El entorno, hablamos que el entorno es el lugar de trabajo donde los trabajadores desarrollan sus actividades. Y el objetivo de ergonomía es pues, diseñar y adaptar el lugar de trabajo al trabajador, a fin de evitar distintos problemas de salud y aumentar la eficiencia. ¿Sí? Otro concepto de ergonomía es conjunto de conocimientos y actividades para adecuar el lugar de trabajo, equipo, maquinaria y herramientas para adaptarlo a las condiciones físicas y psíquicas de los trabajadores para evitar accidentes y enfermedades. La ergonomía pues es una de las ciencias básicas que trabaja muy de la mano con el área de recursos humanos o con la parte operativa, porque tiene que estar analizando la forma en cómo se desarrollan cada una de las actividades, analizando el entorno donde está desarrollando esas actividades del trabajador, así, y viendo cómo las condiciones de ese entorno pueden afectar al trabajador, a las condiciones adecuadas del trabajador. La ergonomía se apoya de otras disciplinas como la antropometría, que es la disciplina encargada de estudiar las dimensiones del cuerpo humano. O sea, ¿para qué nos sirven los datos antropométricos? Pues para diseñar los espacios, herramientas, equipo de seguridad y protección personal, considerando las diferencias entre las características, capacidades, límites físicos del cuerpo humano. Pues, por ejemplo, sabemos que el cuerpo humano pues es muy diferente de un hombre a una mujer, ¿sí? Y los mismos hombres tienen diferentes estaturas, diferentes fuerzas, diferentes pesos, así. Y todas esas características pues tienen que considerarse a la hora de diseñar el espacio de trabajo, las herramientas, el equipo de protección personal. Las diferencias entre las proporciones y dimensiones de los seres humanos nos permiten encontrar un modelo preciso. O sea, no hay modelos exactos. O sea, bueno, por ejemplo, si habláramos pues, de los seres humanos, los que habitan en los diferentes continentes, pues son muy diferentes en cuanto a estaturas. Por ejemplo, pues la gente de Alemania o de Estados Unidos, generalmente la estatura es mucho mayor que la gente de Sudamérica. O sea, ¿por qué? Porque pues sus genes son diferentes. Entonces, a la hora de diseñar la maquinaria y equipo, pues deben de considerar esas dimensiones, las capacidades físicas de cada uno. Otra de las disciplinas con las que se apoya la ergonomía es la biomecánica. La biomecánica se dedica al estudio del cuerpo humano desde el punto de vista de la mecánica, biología, medicina del trabajo, o sea, antropometría y antropología. Y algunos de los problemas en los que la biomecánica intensificó su investigación es el movimiento manual de cargas. O sea, aquí hay que ver, o sea, la biomecánica tiene que analizar, o sea, cómo se deben de realizar ciertas actividades, movimientos del trabajador para poder, lo que se requieren en su puesto de trabajo. O sea, ¿sí? Y dentro de las biomecánicas, pues cómo cargar ciertos objetos, cómo me puede afectar a la hora que yo repito ciertas actividades, o sea, si adopto ciertas posiciones, cómo me pueden afectar. O sea, la biomecánica hace un estudio sobre todas las actividades y movimientos que realiza el trabajador en su puesto de trabajo, para poder identificar la forma ideal que debe desarrollar cada una de esas actividades. ¿Sí? Pues dentro para el estudio de la ergonomía, pues hay diferentes precursores. Uno de los primeros fue Julius Ammar. Él hizo algunos temas que trató fue como el ruido, el calor, la temperatura. ¿Sí? Otro de los
precursores fue el Comité de Trabajadores de la Salud de Producción de Municiones. Ellos investigaron sobre psicología y fisiología, ¿sí? También hubo otra investigación sobre que realizó el Buró de Investigación sobre la Salud, donde vinieron médicos, fisiólogos, ingenieros psicólogos, y ellos analizaron las posturas, la calefacción, el acarreo de cargas, ventilación, iluminación, antropometría humana, posturas de descanso, y muchos factores que afectan al estado anímico y físico del trabajador en su puesto de trabajo, ¿sí? Hay otros precursores que han aportado. Yo estoy citando aquí pues, algunos para poder ver que esto pues, tiene ya antecedentes pues, desde el principio del siglo pasado. Bueno, ¿cuáles son los alcances de la ergonomía? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? Pues que la comodidad y confort que se busca con la adaptación del trabajo al trabajador, o sea, la ergonomía busca que el trabajador tenga las mejores condiciones, ¿sí?, para poder desarrollar sus actividades. Y con esto, pues, logrará eficiencia en su actividad sin daño a la salud. Aquí tenemos un concepto de comodidad, que es el estado en que el individuo deja de prestar atención al lugar en que se encuentra y a su posición, concentrándose en una tarea, ¿no? Cuando hablamos de la comodidad, si nosotros estamos desarrollando un trabajo donde hay mucho calor, pues a veces es tanto el calor que se genera en ciertos espacios que tenemos que estar, pues, tratando de generar cierto viento con algún objeto. O sea, esa generación del viento, el mover alguna parte de nuestro cuerpo, o sea, representa una distracción donde nosotros ya dejamos de desarrollar nuestro trabajo, ¿no es así? Si no estamos cómodos, sentados o de pie, a veces tenemos que movernos porque nuestro cuerpo nos requiere adoptar otras posiciones. Esos movimientos no necesarios para nuestra actividad, pues son movimientos que nos generan energías y que nos distraen de nuestro trabajo. Entonces, el objetivo de las empresas es generar una comodidad adecuada para que el trabajador no sufra distracciones. Otros de los alcances, de los objetivos y alcances de la economía es el confort. Se refiere al estado que guarda el ambiente circundante al trabajador, de tal manera que no altere la comodidad de este. También en el confort pues, puede ser la ventilación, la iluminación, que se requiere para poder desarrollar una actividad, ¿sí? Y lo que se busca es que al final es que seamos eficientes en el desarrollo de nuestra área de trabajo. Y como concepto de eficiencia es obtener el máximo rendimiento con el mínimo de recursos, por lo tanto, pues, pues tiene mucha relación con la productividad. Hemos hablado también lo que es el concepto de salud, que es el más completo estado del bienestar psicosocial y no solo aumento de una enfermedad. Bueno, cuando las condiciones del entorno laboral no son las adecuadas, pues no existe un bienestar. Y si ese entorno se va generando con aspectos más negativos, pues va originando ciertas enfermedades, ¿sí? ¿Y cuáles son los campos de estudio de la ergonomía? Bueno, los campos más importantes de la ergonomía es el trabajador, el puesto de trabajo y el ambiente de trabajo. Bueno, al trabajador, ¿qué le estudian? La ergonomía, ¿no? O sea, le estudia la anatomía, o sea, que es el estudio de la estructura y la forma del cuerpo humano y la relación de las partes u órganos. Bueno, un ejemplo de anatomía es cómo utilizamos las partes, los dedos, o las manos, los antebrazos, las piernas, al desarrollar nuestro trabajo, o sea, y que estos deben de estar en coordinación con las herramientas, con la maquinaria, ¿no es así? Si nosotros, pues por un accidente o por algo, nos dañamos el funcionamiento de alguna parte de la mano, o sea, o algún dedo, ya no podemos desarrollar ciertas actividades. Y partiendo que cada dedo, o sea, tiene cierta función a la hora de desarrollar el agarre o aplicar cierta fuerza al desarrollo de una actividad.
Otro de los trabajadores estudia la fisiología, estudia el funcionamiento de los diferentes órganos del cuerpo humano, o sea, así como cuál es la función a la hora de cargar ciertos objetos, qué partes del cuerpo tenemos que utilizar. O sea, hemos platicado que no es recomendable a la hora que carguemos, que tenemos que flexionar las rodillas, no doblar la columna, ¿no? Porque al doblar la columna, pues nos dañamos precisamente las vértebras o la columna vertebral. Tenemos que ver, pues, cómo se debe desarrollarse actividades o la correcta utilización de las partes de nuestro cuerpo humano, ¿sí? Otro trabajador también estudia la psicología, ese estudia los procesos mentales, las sensaciones, el comportamiento humano en relación con el medio ambiente físico y social, o sea, de cómo le afecta al trabajador ciertas condiciones del entorno laboral, o sea, si es iluminación, si es ruido, o sea, si es calor, o sea, la buena relación o la mala relación que existe con los trabajadores. Todo eso pues tiene ciertos efectos positivos y negativos a la hora de desarrollar nuestras actividades. ¿Cuál es el objetivo? Pues para establecer sus capacidades y limitaciones biológicas y mentales para el desarrollo de nuestras actividades, ¿sí? El trabajador tiene que estar en perfecto estado físico y mental para poder ser eficientes. Y eso es parte de lo que tiene que analizar o estudiar la ergonomía. ¿Qué más estudia la ergonomía? Pues el puesto de trabajo. Entendemos como el puesto de trabajo como la actividad, lugar o espacio donde el trabajador desarrolla sus actividades. ¿Dónde tiene su origen el puesto de trabajo? Su origen es desde la división del trabajo. Si nos remontamos, pues, desde la Revolución Industrial, o sea, los primeros estudios sobre la administración, pues de lo que originó fue la división del trabajo. O sea, la división del trabajo es designar ciertas actividades muy específicas, o sea, a los trabajadores, y esto se dio cuando las empresas empezaron a crecer. O sea. Y al puesto de trabajo que él estudia, pues, estudia la interacción del trabajador con el desarrollo de los procesos de actividades y la maquinaria para entenderlos y adecuarlos. O sea, tenemos que ver, o sea, el trabajador, o sea, en cada puesto de trabajo, qué tipo de maquinaria, como dimensiones, distancias, condiciones, dispositivos que debe tener a su alrededor para que el trabajador pueda desarrollar su actividad sin ningún riesgo, o sea, y con la mayor comodidad. O sea. ¿Qué más estudia la ergonomía? Pues el ambiente de trabajo. Entendemos como ambiente de trabajo como el conjunto de condiciones que rodean al trabajador y que influyen en su salud, así como en su vida laboral. O sea, ¿qué elementos componen el ambiente de trabajo? Pues es el espacio, ¿sí? La maquinaria, el equipo, las instalaciones y los materiales, o sea, que utiliza el trabajador y que están integrados en ese espacio establecido, o sea, para su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, la ergonomía, el ambiente de trabajo estudia la interacción del trabajador con los medios de trabajo para entender las consecuencias de exposición. O sea, ¿sí? ¿Qué pasa si el espacio es muy reducido? O sea, si me expongo a sufrir algún golpe, o sea, ¿sí? A no desarrollar mi actividad adecuadamente. Si existe ruido, pues hay una distracción, ¿sí? Y también me puede generar una enfermedad, puedo perder mi capacidad auditiva. Si las instalaciones no son las adecuadas y tengo que estar improvisando, o sea, pues todos son ambientes negativos que no permiten, que dan riesgos y que no permiten que el trabajador desarrolle sus actividades con seguridad, ¿sí? Los riesgos ergonómicos pues también tienen cierta clasificación. El primer riesgo ergonómico es la sobrecarga postural. La sobrecarga postural son las posiciones inadecuadas que tienen que adoptar los trabajadores. O sea, una posición adecuada
pues es estar en cuclillas, es hay trabajadores que tienen que estar de pie 8 horas, o sea, que tienen que estar agachándose, o sea, esas son las posiciones no adecuadas para desarrollar una actividad. O sea, la sobrecarga postural genera desgaste, desgaste físico, ¿sí? Y ese desgaste físico puede originar alguna deficiencia en algunas partes del cuerpo. Los movimientos repetitivos, ¿sí? O sea, se refiere a las actividades continuas del puesto de trabajo. O sea, ustedes recuerdan, por ahí vimos alguna vez algún video sobre una cajera, ¿no? O sea, una cajera de un supermercado, así, que en el día pues puede estar pasando miles de artículos para checar el precio, ¿no? O sea, si parecía muy simple, pues está cargando cosas que quizás no pesen mucho, o sea, pero lo está haciendo miles de veces. Eso se considera un movimiento repetitivo que puede generar ciertas afectaciones a las manos o algunas partes del cuerpo, ¿sí? Otro de los peligros ergonómicos es la movilización manual de cargas, que es el traslado y manipulación de materiales y objetos. Citamos por ahí anteriormente que una de las ramas, la rama de la construcción, la mayoría de los materiales tienen que moverse manualmente, es así. Eso pues desgasta al trabajador en sus articulaciones, en la columna, ¿sí? Y otro de los peligros es el mal diseño de medios de trabajo, que es la improvisación de condiciones y materiales de trabajo. O sea, por ejemplo, cuando no tenemos las instalaciones o el equipo para poder desarrollar un trabajo a una altura mayor a 1,80, tenemos que improvisar ciertos objetos que no son los adecuados y que nos pueden originar alguna caída o alguna lesión, ¿sí? Y con el que estar parados sobre los barrotes de una escalera, pues también nos causan ciertos problemas a la hora de desarrollar nuestra actividad. Bueno, estos son los peligros, la clasificación de los peligros ergonómicos. Que existen diferentes métodos para la evaluación de los peligros ergonómicos. Para la sobrecarga postural existe el método RULA, el MAPRE, el REVA, el EPR, el OWASP. Cada uno de estos métodos pues, tiene cierta metodología para poder hacer el estudio de qué tan dañino puede ser una actividad donde nosotros adoptemos una carga postural. De acuerdo a mi experiencia, uno de los métodos que he tenido la oportunidad de aplicar es el REVA, o sea, el REVA y el RULA, o sea, que son métodos muy parecidos, o sea, que nos permiten pues, cuantificar ya con ciertas actividades y ver las consecuencias que puede tener un trabajador al estar adoptando una sobrecarga postural. Para los movimientos repetitivos existe el método OCRA, el método G6, ¿sí? Para mí el método que he aplicado es G6, que también es un método que se facilita la aplicación, ¿sí? Me brinda también, me permite analizar qué tan dañinos pueden ser los movimientos repetitivos de un trabajador. Comentábamos en sesiones anteriores, tuve la oportunidad de analizar la actividad de un soldador, o sea, con este tipo de métodos. Para el riesgo de peligro de movilización manual de cargas, existe el método del NIOSH, el método desarrollado por el Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene del Trabajo, es un método español, y las tablas de SNOC, o sea, igual, es una metodología muy específica para poder identificar, analizar el riesgo de mover ciertos materiales. Y para el mal diseño de medios también existe el ANCAT, que es un diseño ergonómico del puesto de trabajo. Entonces, de acuerdo pues, a nuestra preparación o la información que tengamos, podemos analizar cada uno de estos peligros e identificar el grado de peligrosidad que puede tener para nuestros trabajadores al desarrollar su actividad. ¿Cuáles son los objetivos de la ergonomía? ¿No? Pues, en primera instancia es analizar las condiciones de trabajo para identificación y prevención de riesgos. O sea, ya vimos que para esto pues, existen los métodos, existen pues, la Comisión de Seguridad y Higiene, pues es quien puede estar analizando ¿sí? Cómo se están desarrollando esas actividades, si existen pues, unas ciertas causas negativas internas donde no se desarrolla una actividad
adecuadamente. Pues, nos permite mejorar las condiciones del entorno laboral, identificar ciertos agentes contaminantes o ciertas condiciones que dañan al trabajador. Adaptar las condiciones del trabajo a las características del trabajador. Pues esto es el resultado de cierto análisis, ¿no? Así, todo lo anterior pues, nos permite reducir los accidentes y enfermedades. ¿Verdad? Si nosotros mejoramos las condiciones del trabajo, o sea, las condiciones en que el trabajador desarrolla sus actividades, podemos incrementar la productividad de la empresa. ¿Sí? Sabemos que la productividad pues, es tener mejores resultados o sacar mejores resultados de los recursos utilizados. ¿No? Esto reduce el desgaste físico del estrés. El trabajador pues, se va a tener menos cansancio, se va a estresar menos para alcanzar ciertos objetivos. O sea, y pues cuando al trabajador se le establecen condiciones propicias, una buena relación, o sea, eso lo motiva para poder estar a gusto en la empresa, estar a gusto en su trabajo. ¿Sí? ¿En qué se aplica la ergonomía? O sea, bueno, la ergonomía pues, tiene una aplicación en el diseño de máquinas, el diseño de herramientas, el diseño del puesto de trabajo, la organización del puesto de trabajo y la organización de la empresa. ¿No? En el diseño de las máquinas, bueno, si queremos evitar ciertos daños y nuestros trabajadores, pues cuando se diseñan las máquinas, debemos de ver cómo el trabajador va a operar la máquina, ¿sí? Ponerse en los zapatos del trabajador para poder, cómo podemos mejorar o eliminar ciertos peligros que se pueden generar a la hora de estar operando la máquina. ¿Sí? Puede ser que si el trabajador tiene que estar de pie, pues tenemos que adaptar la altura de la máquina, o sea, si el trabajador tiene que estar sentado, si el trabajador tiene que estar moviéndose, o sea, todas las condiciones donde la máquina va a trabajar, tenemos que ver, o sea, que esas condiciones pues sean las adecuadas, o sea, desde las dimensiones de la máquina, los otros equipos que se requieran del trabajador. Esto me va a poder evitar que se generen riesgos y enfermedades en los trabajadores, con un buen diseño de máquinas. El diseño de herramientas, el diseño será de acuerdo a su utilización, así como la antropometría. Sabemos que la antropometría son los estudios de las dimensiones del cuerpo humano, y la biomecánica, estudia los movimientos, contemplando al cuerpo humano como un conjunto integrado y no como varios segmentos. Por ejemplo, en los martillos que se utilizan para ciertas actividades o los mazos, pues ahora se han buscado materiales que no sean tan pesados. Si puede ser que sean antes eran de metal pesado, ahora puede ser de aluminio, que el mazo pueda ser de un plástico duro, ¿sí? Que tenga donde el trabajador tiene que tomarlo, o sea, pues quizás tenga esa parte sea de hule, que se le dé la forma de los dedos, asegurar que el trabajador pueda llevar a cabo su actividad con seguridad. Las herramientas eléctricas, pues se les ha agregado ciertos dispositivos para que el trabajador pueda tomarlas con seguridad y aplicar la fuerza adecuada, ¿sabes? Y que que tenga menos movimientos. Entonces, desde el diseño, o sea, el diseño de una herramienta debe revisarse cómo lo utiliza el trabajador y cuáles serán los materiales más adecuados para que el trabajador pueda desarrollar su actividad con seguridad. Que hay ciertos requisitos para el diseño de las herramientas. El objetivo de estos requisitos es desempeñar con efectividad la función para la que se diseña. Que el requisito de una herramienta en el diseño es que la operación con la herramienta debe reducir al mínimo la fatiga. Es así, pues ver que los materiales no sean tan pesados, ¿sí? Para que el trabajador no sufra desgaste en sus extremidades, ¿sí? Que los movimientos que se realizan tienen que ser compatibles con el brazo y la mano sin provocar sobrecargas excesivas, ¿sí? Si yo una herramienta tengo que de un martillo, tengo que estar golpeando algún material para darle forma o para adaptarlo, ¿sí? Si lo
si lo utilizo con una mano, o sea, quizás sea la fuerza adecuada. O sea, si el martillo es muy pesado, pues tengo que utilizar las dos manos, y eso quizás me obstaculice el movimiento. Entonces tengo que ver realmente la herramienta. O sea, el diseño debe permitir, o sea, mover con una sola mano o con dos, dependiendo de la actividad. Que la herramienta manual debe permitir a la muñeca permanecer recta durante la realización del trabajo. O sea, en los movimientos manuales, si la muñeca tiene que inclinarse, es así, me puede generar ciertos daños a las articulaciones, así, que está proporcionada a las dimensiones físicas del trabajador. O sea, el mango de unas pinzas, de una herramienta, de una llave, o sea, debe ser del diámetro adecuado, o sea, para que yo la pueda tomar con cierta seguridad, ¿sí? Para poder darle, tomarla con fuerza, con precisión, ¿sí? Y que pues bien, pues, que este mundo está, las herramientas que han sido diseñadas para diestros y no para zurdos, pues la mayoría de los compañeros, sabes que zurdos, pues tienen muchos problemas para poder tomar ciertas herramientas porque no fueron diseñadas para zurdos, ¿no? Entonces, todos esos detalles tengo que considerarlos a la hora que diseño mis herramientas, ¿sí? Hay otro concepto que es la ergonometría del puesto de trabajo, que se refiere a las condiciones ambientales a las que los trabajadores están sometidos y si estas originan algún riesgo de accidentes, ¿sí? El control de estas condiciones se realizan a través del estudio y análisis dimensional del puesto de trabajo. O sea, entendemos por el análisis dimensional a todo lo que rodea nuestro trabajo. Seguimos el espacio, la maquinaria, así, el medio ambiente, o sea, los humos, los gases, la iluminación, la ventilación. Todos esos factores se tienen que considerar. O sea, y además pues, se requiere analizar las posturas del trabajo más convencionales o más adecuadas para que el trabajador pueda desarrollar ciertas actividades. Entonces, en la ergonometría tengo que analizar todo el entorno, o sea, en conjunto, para ver si todos los elementos están en concordancia con lo que necesita el trabajador para que éste pueda tener una comodidad adecuada para el desarrollo de sus actividades. Pues, hablábamos pues, que la ergonomía, o sea, tiene una gran relación con lo que es el área de recursos humanos, porque entre ambas realizan el análisis de puestos, o sea, entendiendo como el análisis de puestos que el estudio mediante el cual se recopila, organiza y evalúa la información sobre las actividades y responsabilidades de un puesto de trabajo, así como los perfiles que lo ocuparán. Así. Pues entonces, cuando se hace un análisis de puesto, pues no solo tengo que revisar qué es lo que tiene, qué conocimientos y experiencias tiene que tener el trabajador y la forma como tiene que desarrollarlos. Eso va a permitir pues, establecer los perfiles para cada puesto de trabajo. O sea, ¿en qué situaciones se desarrolla un análisis de puestos? O sea, cuando una empresa inicia, cuando se crean nuevos puestos, cuando se modifican los procesos porque se agrega nueva maquinaria, ¿sí? O porque se cambia la distribución de la maquinaria, ¿sí? O cuando se tienen problemas para la asignación de personas a ciertas actividades, ¿no? O sea, no todas las personas tienen las mismas capacidades físicas y mentales, entonces yo tengo que identificar exactamente, o sea, en cierta maquinaria, en cada puesto de trabajo, cuál es el perfil, conocimientos y experiencias y capacidades de los trabajadores. El análisis ergonómico del puesto, que es una herramienta para realizar una descripción detallada, para tener una mejor visión del entorno de trabajo, como actividades manuales, manipulación de materiales y las condiciones de realización para desarrollar las tareas en forma segura, saludable y productiva. ¿Qué información se requiere para realizar un análisis ergonómico del puesto? O sea, el nombre del puesto. O sea, pues sabemos que en una empresa, dependiendo de la actividad, pues existen áreas, la área productiva, el área de ingeniería, el área de mantenimiento. O sea,
y quizás en el área de mantenimiento pues yo tengo mecánicos, tengo soldadores, o sea, eso se le conoce como nombre del puesto. O sea, ¿quién designa el nombre del puesto? Pues el área de recursos humanos tiene que hacer una diferenciación de acuerdo a la actividad del trabajador para definir el nombre del puesto. O sea, se tiene que hacer también una descripción del puesto. O sea, una descripción es citar las diferentes condiciones, el orden, o sea, que debe existir en el área de trabajo, es así, lo que tiene que hacer el trabajador para poder desarrollar ciertos procesos de actividad. O sea, los medios de trabajo utilizados, o sea, ¿qué necesita el trabajador para poder desarrollar actividades? Maquinaria, equipo, herramientas, así. Actividades específicas del puesto, descripción y posibles peligros que pueden generar al desarrollar ciertas actividades. La naturaleza del peligro es una descripción del peligro, ¿no? O sea, a la hora de arrancar una máquina, o sea, pues generalmente el arranque de las máquinas lo tiene que hacer la de mantenimiento, o sea, el operador con mayor experiencia, o sea, tenemos que analizar una serie de pasos que se deben desarrollar, porque si no se hace una descripción de las actividades, puede generar ciertos peligros al no verificar las condiciones. ¿Sí? Descripción del mecanismo del peligro, ¿sí? Especificar cómo puede afectar ciertas condiciones al trabajador. Si en una empresa de fundición, es así, si no tengo el equipo de protección y estoy expuesto al calor, ¿sí? ¿Cómo me va a afectar? ¿Qué partes de mi organismo me va a afectar? ¿Sí? Y el efecto calculado, o sea, consecuencias y el mecanismo generador. Se hizo una investigación sobre la toxicología, ¿no? O sea, cuando estamos expuestos a ciertas sustancias que por su naturaleza o al mezclarla con otras sustancias, pues generan ciertos agentes contaminantes. ¿Qué pasa cuando el trabajador se expone y el organismo los absorbe? O sea, ¿cómo generan ciertos daños al organismo? O sea, ese es el efecto calculado. O sea. Y el método de evaluación del peligro, o sea, que existen diferentes métodos, o sea, o diferentes técnicas, o diferentes herramientas, ¿no? Para ver cómo puedo evaluar y cómo puedo reducir la exposición. Y las condiciones particulares de exposición, o sea, cuando nos exponemos a ciertos agentes contaminantes, tenemos que ver ciertos factores como la frecuencia, cada cuándo, o sea, estamos expuestos, qué tiempo estamos expuestos y la intensidad podemos ver la cantidad de cierta agente contaminante, la cantidad de ruidos, los números de decibeles que se generan en ciertas áreas de trabajo. Entonces, esta información tenemos que considerarla a la hora de desarrollar un análisis económico del puesto de trabajo. Hasta el año 2018, y esta norma fue publicada en 2019, se publicó la primera norma aquí en México para poder analizar los riesgos ergonómicos, y la primera fue la NOM 036, que está enfocada a los factores de riesgo ergonómico en el trabajo, que es la identificación, análisis, prevención y control. En la parte 1 se va a referir solamente al manejo manual de las cargas. O sea, anteriormente citamos que los peligros ergonómicos están sobrecarga postural, movimiento manual de cargas, manejo manual de cargas, pero solamente esta norma va a estar enfocada a analizar el manejo manual de cargas. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? O sea, establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en el centro de trabajo derivados del manejo manual de cargas a efecto de prevenir las alteraciones a los trabajadores, las alteraciones a la salud de los trabajadores. ¿Qué tenemos que identificar? Pues tenemos que identificar el objeto, el peso,
la distancia que tenemos que recorrer, si lo tenemos que bajar, lo tenemos que subir, o sea, todos son factores que se tienen que analizar y que la norma nos da toda una metodología y elementos para poder establecer las medidas preventivas cuando se manejan objetos o elementos que tenemos que desplazar de un lugar a otro. ¿Sí? Y con esto, pues, terminamos esta parte de lo que es la ergonomía. ¿Sí? Más adelante veremos otros temas relacionados con nuestras asignaturas. Por el momento, pues, doy las gracias, muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Gracias.